La idea de la narración fractal se apoya, cuando yo desarrollo toda esta teoría, que es lo que luego yo enseño y lo que yo aplico a las cosas que yo hago. Y lo que a mí me impresiona es descubrir que efectivamente lo natural en todo lo que vemos es la fractalidad. La línea recta no existe. ¿Cuánto mide la frontera de España con Portugal? En España y en Portugal, es decir, en la página de España, y Portugal es distinta. La realidad es infinitamente densa y que el sueño no tiene densidad. Considero que el ser humano desarrolla el lenguaje para contar historias. Cuando la gente se sienta en la mesa hay dos tipos de personas. El que tiene historias y el que tiene opiniones. Las 1001 noches no son 1001 cuentos, son 1001 noches. Y cada noche dura, con respecto al cuento, más o menos de un cuento. Esto es un armazón estructural que se repite además dentro de cada historia, vuelve a repetirse dentro, es decir, el infinito eterno, y la historia que se va creando a partir de lo sencillo genera lo complejo, pero lo que yo recibo es lo complejo. Si comprásemos todo el edificio, el aceite todos juntos, pues saldría más barato, pero no lo hacemos. Preferimos comprar cada uno por nuestro lado, nuestro aceite. ¿Por qué? Pues por la complejidad de las cosas. Debemos aprender a navegar el caos o caeremos en falso orden. Hola queridos emboscados, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de la emboscadura. Ya sabéis que lo llamamos Contra el Miedo y aquí seguimos la filosofía abierta y mostrada por Escotado de crear un espacio de libertad como uno de los remedios o antídotos que tenemos contra el miedo, hablar con libertad. Hoy tengo el inmenso placer de estar con mi buen amigo Héctor Urien, que muchos le conoceréis y la verdad que no sé, es una persona muy especial y conoce a mi padre personalmente bastante bien, le conociste. Luego también es muy amigo de amigos de mi padre, como Jorge Drexler y no sé, sin fin de amigos. Estamos conectados por muchos lados. Pero lo más curioso de Héctor y de lo que vamos a hablar hoy, en mayor parte, es que se dejó influenciar por un libro de mi padre, concretamente Caos y Orden, y luego lo utilizó él para desarrollar una metodología propia en el campo del storytelling. Y es que Héctor Urien, aquí donde le veis, es uno de los, si no el mayor storyteller español. Yo he tenido el placer de verte un par de veces o así, una con las 1001 noches y otra con mi hija, pero vamos, siempre está encima de un escenario. Y cuéntanos, Héctor, bienvenido y ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Caos y Orden y contigo? Muchas gracias, Jorge, por la bienvenida y a todos los emboscados y saludaros, y estoy muy contento de seguir en una estela de algo que a mí me influyó mucho, que fue tu padre. Yo lo descubrí a tu padre en el año 2006 aproximadamente, cuando hablando con un ambiente de Zaragoza, y entonces cayó en mis manos La historia general de las drogas, que fue... Yo me lo leí entero ese libro. Ya, pero ¿los 3 tomos o el tocho? El tocho, Toma ya. O sea, el gordote. Sí, sí. Y me pareció un gran ejercicio de narración, entonces a partir de ahí ya seguí bastante a tu padre. Y luego cayó en mis manos, como poco después, Caos y Orden. Y no sé ni siquiera cómo llegó ese libro que lo tienes aquí, libro aquí. Tengo aquí la edición de La Emboscadura. Este libro lo sacó Espasa, fue premio Espasa de ensayo. No, claro, pero es que es una barbaridad. O sea, yo tenía la otra edición, Sí. la que era de tapadura, Sí, la de Espasa. Y esa es la que tenía. Que tenía un fractal en la portada. Nosotros Exacto. Otro fractal, que esto es una sección de un árbol. Sí, que es un fractal. También refleja un fractal natural, claro. Que esto, efectivamente. De esto va el libro. El libro es una pasada. No sé si lo conocéis, bueno, muchos lo conoceréis, pero te estalla la cabeza cuando lo lees. ¿A ti te pasó algo parecido? Yo me acuerdo que le dije a tu padre, la última vez que lo vi, allí en Ibiza, y me acuerdo quedarme con él un momentín y le dije: Antonio, no sabes lo importante que fue para mí Caos y Orden, para todo lo que yo desarrollé. Y él estaba haciendo su gimnasia y me mira y me dice: las 10 primeras páginas están bien. Las 10 primeras páginas están bien. Maravilloso, maravilloso. Pues mira, este libro, yo soy bioquímico, lo sabes también, soy biólogo. Eres bioquímico, o sea, storyteller bioquímico. Claro. Yo me formé
en la universidad como bioquímico, entonces desarrollé, bueno, ahí conocí Pero algunas haces test, cosas. llegaste Sí. para Tengo publicaciones. farmacéuticas, para... Sí, yo trabajé en Londres, para Merck, trabajé en el Instituto Karolinska en Estocolmo y trabajé aquí en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Cantabria. Vale, ¿y cayó este libro en tus manos? Sí, el libro cayó, ya había dejado de, efectivamente, en ese interpás de que yo dejé la ciencia y ya estaba actuando. Y el libro, cuando cae en las manos mías, a mí lo que me impresiona, yo ya sabía algunas cosas de esto, porque la había más medio estudiado, la biofísica. Claro, la teoría del caos, no, y alguna cosa más, y los fenómenos que ocurren en lo irreversible, que es lo que viene al caos y tal. Pero no había profundizado. Entonces, leer el libro de tu padre, Caos y Orden, y descubrirme a Mandelbrot y descubrirme a Prigogine. Eso fue vital. A mí me gustó mucho, lo leí, le di vueltas. Y cuando me lancé a escribir yo mi teoría, el primero... La narración fractal, arte y ciencia de la oralidad. Cuando os he dicho era un storyteller, era verdad. Bueno, cuéntanos, o sea, este libro es un método tuyo desarrollado... A partir de lo que yo leí de Caos y Orden de tu padre, de hecho está aquí en los agradecimientos de tu padre, sí. Aquí todavía no lo conocí hace 10 años o por ahí, ¿no? Pero para mí fue vital. La idea de la narración fractal se apoya, cuando yo desarrollo toda esta teoría, que es lo que luego yo enseño y lo que yo aplico a las cosas que yo hago, cuando yo cuento el Quijote o cuento la Celestina o agarro las obras que conozco y las pongo en un escenario como si fuese una película oral, yo me baso en estas teorías. Y lo que a mí me impresiona es descubrir que efectivamente lo natural en todo lo que vemos es la fractalidad. Más que es lo que dice tu padre aquí, ¿no? Que dice, la línea recta no existe. Exacto, sí, lo pone además en el libro, ¿no? En la costa de Francia, que depende cuánto mide, y dice, ¿qué lo quieres? ¿En kilómetros? ¿En centímetros? Claro, tomando en cuenta el relieve, tomando en cuenta... Eso es el paper de Mandelbrot es brutal. Creo que fue Nature, sí. Cuando él plantea esta pregunta. Claro, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide la costa de Inglaterra? Y si tú ves, además en Wikipedia, creo recordar, a ver si voy a meter la pata, pero bueno, ya sabes que estas cosas de hablar, aunque queda grabado, se queda siempre en una posibilidad de error. Maravilloso, pero creo recordar que si tú miras en la Wikipedia, lo podéis comprobar en buscados también, si tú miras en la Wikipedia, ¿cuánto mide la frontera de España con Portugal? En España y en Portugal, es decir, en la página de España y Portugal, es distinta. Es distinta, claro. Pero es que esta es la pregunta. Es uno de los elementos de lo fractal que a mí más me interesan, que es el infinito interno. El azar como orden ampliado también, yo dice, o sea, el infinito, el azar. En el azar hay un orden, Héctor, ¿no? Sí, pero son cosas diferentes, pero sí, efectivamente. Por ejemplo, ¿cuánto mide la costa de Inglaterra? Pues depende un poco del azar también. O sea, el azar de si lo estás mirando desde arriba, si lo estás mirando desde abajo, si eres una hormiga, si eres un ser humano... No, sobre todo es el elemento de medida que utilices. Sí, pero lo que te demuestra eso es que la costa es infinita, por decirlo así. Exacto. Que es el infinito interno de lo fractal. Cuanto más fractal. lo miras, más... o sea, el fractal es infinito, Mandelbrot. Eso es, ¿no? Y tu padre tenía una frase maravillosa que decía que la realidad es infinitamente densa y que el sueño no tiene densidad. Exacto. Y eso lo extrae, creo, del elemento fractal de la realidad. Sí. Que cuanto más miras las cosas, más detalles encuentras. Exacto. Y esto es esencial en la narración. Porque tú, cuando estás contando algo, tienes que decidir qué vas a contar y te das cuenta de que tú puedes ir haciendo zoom hasta donde te quepa la voz. La voz, claro, porque el zoom que se hace sobre el fractal de Mandelbrot, ¿no? Es que realmente no lo concibe el ser humano cuando se descubrió, ¿no? Yo vi a Philip K. Dick, el famoso escritor de ciencia ficción, hablando del descubrimiento de Mandelbrot, ¿no? Que es muy concreto lo que descubrió. Y eso permitió explicar muchísimas cosas, ¿no? O sea, es infinito el fractal. Miras de una esquina y otra esquina y otra esquina. No se termina. No se termina y siempre nunca. Hay un elemento que se repite, que esto lo hablaba con Edu Sáenz de Cabezón, cuando yo desarrollaba esto, la teoría que la leyó. Edu Sáenz de Cabezón, lo conoceréis también, es uno de los divulgadores científicos en español más importantes que hay. Es matemático, es profesor.
en la Universidad de La Rioja, es presentador de televisión, y yo recuerdo cuando conocí a Edu, que acababa de publicar el libro, y se lo di para que lo leyera, y yo estaba aterrado, digo, habré metido la pata, habré dicho un montón de barbaridades sobre los fractales, y le veía leyendo el libro, digo, madre mía. Y luego me dijo, no, está bien, y hay una cosa que es la importante, me decía, no es las cosas fractales, a veces se pone el elemento de que es igual lo pequeño a lo grande, y la clave no es la igualdad, la clave es la semejanza. Es decir, se repite el proceso y las cosas se parecen. Por eso es la hoja que tiene los nervios y que replican el árbol, los divertículos del tubo digestivo, todo eso. Eso es el infinito interno. Y lo que decías eso es muy interesante antes del azar, como lo habías dicho. Sí, el azar como un modo de orden espontáneo también, ¿no? O sea, claro, porque se desarrolla todo, por eso es la entropía. Que la entropía como... ¿Qué es el universo? Es azar, entrópico, o sea, realmente descansa cambiando, como diría Heráclito. Claro, y destruye y crea destruyendo también. Esa es la idea también que me fascina, y por eso las historias son fractales en ese sentido, porque van sobreviviendo por azar, en gran parte, salvo cuando las escribimos. Por eso yo me refiero a las... Ahí las fijas, claro. Ahí quedan fijadas, entonces pero no sobreviven tan bien. Eso es que es la cosa curiosa. Porque yo no sé si Harry Potter se seguirá leyendo dentro de 300 años. No, pero, lo que sí sé es que Caperucita Roja se seguirá contando. Sí, pero por ejemplo esa fractalidad de la que tú hablas oral, que permite la oralidad, que no hay dos narraciones iguales, no existe por naturaleza, ¿no? O sea, es muy difícil repetir siempre la misma historia. Sí puedes leer la misma página, pero dos narraciones iguales es muy complicado. Claro, es imposible, es algo que te lo aprendas de memoria, pero aprenderlo de memoria es una forma de fijar también. Exacto, y tampoco va a salir exactamente igual. ¿Y qué pasaba en la antigua Grecia cuando todo era una cultura oral y todo eran juglares y mitos y Homero por aquí, Homero para allá? Eso sí que era fractalidad, porque lo que se decía en un sitio, imagínate cómo llegaba a la otra punta. No, pero es que sí, llegaba el mismo mensaje. Sigue pasando todavía. Bueno, la base de la teoría del caos es, ya lo sabéis todos, ¿no? Que la aleta una mariposa en Wisconsin crea un huracán en Australia. Bueno, pues eso, tirando de ese hilo, pues a lo mejor cuando se contaba un mito homérico en Atenas y llegaba ya a las líneas de las polis griegas, el mito había cambiado. Que yo creo que estaría bien, por un lado, que explicarais lo primero que es un fractal y qué es la narración fractal. Y por otro lado, también decir a esto que estabas tú comentando, que no gires tanto la cabeza, hombre. Sí, no, te veo. Que antiguamente había corrientes que pensaban que realmente la escritura era una cosa de necios, de tontos, porque quien realmente sabe algo no tiene por qué escribirlo para recordarlo, sino que tú lo que sabes, lo sabes, entonces lo hablas, ¿entiendes? Se denostaba la escritura en cierta manera. Y es lo que tú dices, los himnos de Homero, tal, sí que se sabían al dedillo por esto que te estoy diciendo, ¿sabes? Porque se consideraba que eso era de verdad saber. Cuando tú lo escribías ya, ¿para qué lo ibas a tener escrito si lo sabías? Pero eso es letra, yo lo digo en el libro mío. Hay muchas cosas interesantes que están saliendo, A ver si luego nos acordamos. Todo lo entrópico en la narración es muy interesante y todo lo griego con relación a la tragedia. Yo ahora te voy a contar lo que ha cambiado y porque hay cosas interesantes que cambian y hay cosas que son interesantes también, precisamente porque no cambian. Y no cambian de manera del orden espontáneo, del orden caótico. No porque alguien diga esto lo tienes que recordar, sino porque si no la historia se cae. Es decir, es natural y es lógico. Pero lo que decía Jorge también, el fractal es un elemento matemático, que es una fórmula, es un número que se suma, se multiplica por otro, se suma y luego da un resultado, un producto, y ese producto vuelve a sufrir el mismo proceso, que es lo que se llama la iteración. Es decir, la cosa se repite, y a partir de lo sencillo, de una operación sencilla, que también puede suceder en la naturaleza, entiendo que es una cosa que se repite y hay una retroalimentación, que es lo que provoca la iteración, y eso acaba provocando la complejidad. Exactamente. A partir de lo sencillo aparece lo complejo de manera espontánea, no de una
forma, o lo que se llama espontánea, sin que haya una arquía, sin que Exacto. haya alguien diciendo, sin que haya un diseño inteligente. De manera inconsciente, un poco, ¿no? Eso es. Escota lo que demuestra un poco es que, y él me lo decía en el día a día, y esto le viene también de estudiar a Freud, que también Freud es historia del caos, actuamos como un iceberg, o sea, realmente una parte de 7 es lo que se ve, y es la parte consciente, pero 6 séptimas partes o 7 octavas partes, no sé cuántas partes se divide exactamente en fractal, el iceberg es inconsciente, actuamos por inconsciencia. Entonces, esa inconsciencia está de alguna manera vertebrada en nuestra conciencia. Pero, si lo pensamos, hoy en día, ¿cuántos actos reflejos hacemos inconscientemente y no somos conscientes, ¿no? O sea, simplemente respirar, andar. Ahora mismo, esta posición que tienes, podrías tener otra, pero por alguna manera has escogido esta posición. Escota hablaba de que el verdadero orden escapa a la orden. Sí, sí. El orden de la orden, ¿te acuerdas que él decía? Y claro, el cientifismo, ¿no? La gente trata de meter los fenómenos naturales, todo lo que sucede a nuestro alrededor, incluirlo en unas fórmulas que sean rigurosas, que nunca infalibles, y no, en realidad no es así. En el caos existe el verdadero orden, lo que pasa es que nos escapa. Lo llamaba orden de grano fino. Claro, claro, y la densidad de las cosas, de la complejidad, que no somos capaces de aprehenderla toda Por eso la entera. teoría del caos no gusta a tantos científicos, ¿no? Porque pone todo en solfa. Y claro, son cosas diferentes. La teoría del caos, bueno, con respecto al fractal, aunque están íntimamente ligadas, o sea, el fractal era lo de Mandelbrot y la teoría del caos, que también habla mucho tu padre en ese libro, es Prigogine. Y las estructuras disipativas, la termodinámica. Exactamente. ¿Veis? Eso sí que los científicos, en un principio parecía que todo era reversible y lo que tira Prigogine es por la irreversibilidad. Y Prigogine tiene una frase maravillosa, que yo creo que la recoge también tu padre, yo la tengo en el libro mío, que dice, a partir del desarrollo de la teoría del caos y del estudio de la irreversibilidad, él decía, la naturaleza ha dejado de ser geometría para revelarse en narración. O sea, tú fíjate, qué maravilla, la naturaleza ha dejado de ser geometría para revelarse en narración, porque no sabemos para dónde va. Exacto. Sí. Pero los procesos son sencillos, generando una complejidad. Sí, como el clima. O sea, ¿qué hay más caótico que el clima? Ahí eso tiene una cosa muy bonita, José Edelstein, que lo vamos a citar ahora, en un libro, no me acuerdo del título, pero él habla mezclando, él es un profesor de física en Santiago de Compostela, entonces él mezcla la física newtoniana, que es cómo se mueven los astros celestes, y lo caótico. Entonces él decía, sabemos exactamente cuándo va a haber eclipses en los próximos años, pero no sabemos si va a estar nublado. Esa es la cosa de Sí. Oh, fue superada. lo caótico y cómo convive con otros elementos, Claro. que son más newtonianos. A mí mi padre me encantó y lo he sacado antes y quiero explicar un poco a los emboscados, la audiencia. Mi padre este libro lo revisó y me acuerdo de estar con él, de verdad, cuando hizo estas últimas páginas. ¿Vale? Estas 5 últimas páginas de Caos y Orden las llamó Índice y Sumario. Y viene a colación de Ernst Junger, que ya sabéis que su obra La Emboscadura pone nombre a esta empresa y a esta comunidad. Ernst Junger en un libro, después de hacer un libro muy potente, recogió en conceptos el libro, aparentemente inconexos, de tal manera que el objetivo era que si tú te leías estas 4 páginas, después de haberte leído las 380 precedentes, eran suficientes para recordar todo el libro, incluso encontrar cosas nuevas, ¿no? Entonces aquí hay verdaderas barrabasadas. Por ejemplo, la primera línea es granos en una espiga de trigo y filas de soldados. Claro, y te acuerdas que empieza así el libro un poco, ¿no? Del Balmuseo. Y luego habla de lo que decías tú, hablábamos de los eclipses, ¿no? Las corrientes titánicas son guiadas por económicas señales. O sea,
podemos saber cuándo es el eclipse, pero no sabemos si va a estar nublado. Por ejemplo, parece más difícil saber cuándo es el eclipse que predecir cuándo va a estar nublado. Pues Sí, no, dirán que el aparente sencillez se encuentra la verdadera complejidad. Esos son las tesis del libro. Sí. Y respecto a qué es la narración fractal. Pues la narración fractal, a partir de lo que es el fractal, este elemento de algunas características que conforman lo que es un fractal, más allá de lo numérico, que es el infinito interno del que hemos hablado, como uno no sabe cuánto mide la costa de Inglaterra, y la respuesta es el infinito porque depende de lo que utilices. Entonces se apoya en eso, se apoya en la existencia de elementos que hacen que tú recuerdes la historia o que tú necesitas saber para recordar la historia, que yo agarré un término que tiene que ver con lo caótico, que es el atractor. Que también El atractor extraño, claro, el atractor extraño. El atractor es un elemento que atrae forma. Sí. O sea, genera forma. Sí. Porque todo se desarrolla a partir de esa forma, de la sencillez a lo complejo. Entonces se basa en estas cosas. El infinito interno, es decir, una historia incluye todas las historias. Y a partir de una historia tú puedes hacer zoom en esa historia y puedes ser muy original dentro de esos límites. La importancia del límite tiene que ver con la narración fractal. El límite es lo que permite que tú puedas desarrollarte hacia adentro y generar unas cosas realmente que sean nuevas. Esto, ahora cuando estaba leyendo cosas de tragedias griegas, que claro, les contaban las historias que ellos ya sabían, pero desarrollaban hacia adentro. Agarraban un momento de la historia que todo el mundo sabía, que conocía el mito, y se detienen en ese momento para contar cómo fue exactamente ese momento, y ahí estaba la creatividad del artista, en Medea o en las Orestiadas, en Electra. Entonces la Electra de Eurípides es distinta de la de Sófocles. Son cosas cuentan la misma historia, pero tienen elementos que son diferentes, y ahí aparece el atractor y el límite como fuentes de la creatividad. Entonces eso es un componente de la narración fractal. También hay otra cosa que yo considero que el ser humano, pero esta es mi pedrada también, ¿no? Considero que el ser humano desarrolla el lenguaje para contar historias. Harari sí que tiene cosas de estas, y yo recuerdo algo que estudié Para socializar. No, para contar historias. O sea, tú desarrollas el lenguaje para contar una historia, no para expresar una opinión, por decirlo así. O sea, más para contar una historia, más para decir, oye, vamos... Porque contar una historia implica la posibilidad de planear, la posibilidad de aprender, la posibilidad de recordar. Todo eso lo haces a través de las historias. O sea, uno con una historia, si miras hacia atrás, recuerdas. Si miras hacia los lados, fantaseas, es decir, exploras las posibilidades de lo real. Y si miras hacia adelante, planeas. Oye, vamos a ir los 3 o los 4 y mira, aquí hay un mamut, entonces tú vas por este lado, tú vas por este lado. Tú estás generando un escenario que es puramente narrativo. Ayer hablándolo con un amigo que me citó a una autora china, no me acuerdo del nombre, y que decía que cuando la gente se sienta en la mesa hay dos tipos de personas: el que tiene historias y el que tiene opiniones. Bueno, El que cuenta una historia y el que expresa una opinión. Sí, era de historias. De historias, claro, y eso es lo esencial. Entonces, si uno desarrolla el lenguaje para contar historias, y todas las culturas tienen historias, yo creo que la narración es un elemento natural, y que aprendemos a contar historias, desarrollamos esa posibilidad de interpelar al mundo y de interpretar el mundo a través de las historias que se desarrollan como se desarrolla todo lo demás en la naturaleza, que es desde lo sencillo hasta lo complejo, con unas dinámicas fractales. Hay un concepto muy bonito que es la espontaneidad del orden, o el orden del azar. Claro, es una manera de decir lo mismo. O sea, el orden no puede ser espontáneo. Se entiende, ¿no? O sea, Newton pensaría eso. Y el azar no puede tener orden. Pues resulta que sí, que el azar tiene un orden que se nos escapa, pero vamos, un matemático te dice exactamente cuándo va a tocar el gordo. Sí que hay un orden en el azar, y en cambio en el orden es espontáneo. El orden es espontáneo. O sea, ¿cómo puede ser el orden algo espontáneo?
porque eso es que cambia cada vez. Entonces es que no tiene orden, ¿no? Falso, es que tiene un orden que es espontáneo, a ver si lo entendemos, como las mareas, como las nubes, las fogatas, no hay dos llamas iguales. Claro, porque está... Que no muevas tanto el pie si puede ser, que es que suena mucho. Yo como Nadal tengo el síndrome de las piernas inquietas. Respecto a esto que estás diciendo, la espontaneidad en el orden, Del orden. bueno, del orden, yo creo, o sea, todo en sí tiene un orden, ¿no? Es lo que dice Scott, lo que pasa que puede que nosotros no lleguemos a entenderlo. O sea, y a lo que nosotros llamamos aleatoriedad o espontaneidad siempre va a seguir un orden, solo que el hecho de no entenderlo es lo que se llama aleatoriedad, ¿no? A lo mejor tú llamas aleatorio a algo que está perfectamente Esto es ordenado. muy interesante porque esa era una de las teorías, o sea, que llamamos azar porque no somos capaces de agarrar todo lo que sucede. Si tuviésemos toda la información, todo el Big Data, entonces el azar desaparecería. Y Yo el no estoy infinito, tan seguro de La eso. palabra infinito es la más heavy. en ese ¿Tú crees que sentido. el azar sí existe? Sí, Yo creo que existe una irreversibilidad y existe un futuro que no está escrito. Entonces, no sé si... A ver, efectos da lo mismo, porque nunca somos capaces de agarrarlo todo, pero creo que hay una creación de las cosas, de las realidades. Pero, o sea, entendemos que todo es un causa-efecto, ¿no? O sea, si nos remontamos al Big Bang, por ejemplo, todo hubiera sido una sucesión de causa y efectos hasta llegar nosotros a este momento. Sí. Con lo cual, en realidad, no hemos decidido nada, nada ha sido aleatorio. Simplemente, si nos remontamos a todas las causas y efectos que podemos decir que son infinitas, pero evidentemente no son infinitas, en un límite, y las analizamos todas individualmente, seguramente lleguemos a este punto. Entonces sí que no existiría la aleatoriedad ni la casualidad, ¿no? Simplemente una sucesión de causas y efectos determinado, lo que significa que sí estaría escrito. Pero lo estás viendo desde el punto de vista del final. Y es O demasiado sea, profundo. cómo hemos llegado hasta aquí, claro. Es Llegado hasta demasiado aquí. profundo, no puedes preguntarte quién ha hecho la vida. Vale, y si llegas a alguna conclusión, ¿y quién ha hecho eso que Pero has no llegado a es- esa no conclusión? es quién ha hecho. Realmente es imposible. O sea, es lo que dicen los filósofos, lo que se llama el primer motor inmóvil. El motor inmóvil Eh, de Aristóteles. Claro, eso No existe. sería la causa primigenia, pero a Que no partir existe. de ahí, que no existe, efectivamente. ¿Cuál sería? Claro, porque a ese motor inmóvil también le habrá hecho alguien. Pero Ese es el aunque no problema. sepamos cuál es la causa primigenia o el principio de las cosas, sabemos que todo es una sucesión de causa y efecto. Que Que no podemos tenemos ni ordenar, idea, que no tiene un tenemos ni orden. idea. Y lo que no tenemos ni idea lo llamamos infinito. O sea, yo lo que quiero es que me expliques por qué, en base a esto que te digo, piensas que sí existe la aleatoriedad o... Pues porque creo que efectivamente, mirándolo desde atrás, como hemos La llegado hasta aquí, arbitrariedad. pero yendo hacia adelante, incluso aunque hay una causa primigenia, hay elementos que se bifurcan. ¿Y por qué vas por un camino y no por el otro? O sea, yo sé que hemos llegado aquí porque he sido por el camino A. O sea, Caperucita Roja, ¿no? He llegado por el camino, pues sí, por el camino de las alfileres o el de las agujas. Bueno, hemos llegado aquí porque hemos ido por el de las alfileres, pero ¿por qué no fuimos por el de las agujas? Esa es la pregunta. Si eso es aleatorio o si está determinado. El elegir ese camino siempre. No lo sé. Porque Y yo creo que la teoría del caos, no recuerdo yo muy bien esto, pero creo que iba hacia la decisión de que existe una aleatoriedad en esos senderos que se bifurcan. No hay una razón. Y creo que, sin saber mucho, que tu padre también, Jorge, agarra mucho de la mecánica cuántica. sí, y porque todas hay estas una cosas. finalidad, acuérdate, la economía del movimiento, la economía del lenguaje. O sea, muchas cosas que siguen un patrón, es un patrón económico. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, Que va teniendo si yo tiro adaptación. esto al suelo, cae de una determinada manera, que es la mejor manera que puede caer. No caerá dos veces iguales, pero hay un orden, ese orden de grano fino que se nos escapa, pero que tiene una razón de ser. ¿Y cuál es? Pues la economía del momento. Claro. Pero ¿eso tiene un elemento aleatorio o siempre una economía Su siempre hay naturaleza algo es mejor? aleatoria. Pues sí, pues eso. No, pero estás diciendo que siempre va a caer de la mejor forma que puede caer. Claro. Sí, pero aleatoriamente, no sabemos, porque
si yo tiro ahora... Claro, aleatoriamente para ti, pero si supiéramos por qué está cayendo, por qué esa es la mejor forma. Te diría la cosa, por economía. Eso es lo que yo le respondería. ¿Por qué caes 20 veces diferente papel si te tiro con la misma fuerza desde el mismo sitio y caes de manera diferente, con la misma ley de la gravedad? ¿Por qué? Si el papel respondiera, diría, por economía. Entonces hay una razón. Y si hay una razón, ¿Quién se nos escapa? no es, quiero decir, lo aleatorio es algo que no tendría una Es el razón. camino más corto, lo aleatorio. O sea, en lo aleatorio es el verdadero orden. Sí, pero que no hay una razón, o sea, no existiría el elemento económico como tal. Como No, económico no, que como la economía, no me refiero a economía, sino como... Sí, entiendo lo que has dicho, la mejor manera. Menos desgaste causa, ¿no? La mejor manera, exacto, sí. la mejor manera de acoplarte. Tú, por ejemplo, quieres ir de aquí a ahí y te crees que lo más rápido es ir recto. Pues que no, que a lo mejor no es ir recto, es de otra manera, porque recto te va a pasar algo. No sé, pero es que es como eso que decimos, descansa cambiando. ¿Qué es infinito? ¿Qué consideras infinito? ¿Qué, querido Héctor, hoy, a día de hoy, qué consideras infinito? Pues lo que no puedo abarcar. Lo que yo apostillo, lo que no puedes entender. Sí, abarcar en sentido amplio. Exacto, eso es infinito. Y qué pena, porque a lo mejor otra especie superior, sí, para ellos no es infinito algo que para nosotros es infinito. ¿No? O sea, el universo es infinito. Vete a la porra. Por eso decíamos que al final, a efectos prácticos, la aleatoriedad existe. Luego ya podemos pensar, yo lo que pude leer y entender es que ciertamente existe, puede ser que no, pero no sé si en algún momento será una realidad tan... Sí, que no interesa. que lo agarremos de tal manera que podamos... Nos gusta tener las cosas cerradas. Hombre, yo creo que para los antiguos también existiría la aleatoriedad en el sentido de ¿va a llover mañana o no va a llover? Bueno, Pero la nosotros... aleatoriedad total, porque se lo atribuyeron a los dioses. Claro, pero nosotros sabemos si va a llover mañana. Pero Más no o sabes menos, si va a más llover o la menos. semana que viene. La semana que viene no, pero llevémoslo a este punto. Quiero decir, para ellos esto era una cosa totalmente aleatoria. O sea, yo entiendo que en la cabeza de alguien de hace cientos y cientos de años esto era la aleatoriedad. El hecho de si va a llover mañana. Totalmente, o sea, eso era impredecible. Arbitrario. Algo que para ellos era impredecible, para nosotros es básico, como saber qué tiempo va a hacer mañana Pero es que dices, tú en un puedes porcentaje saber, pero muy en una grande de semana- seguridad. en una semana- Ya, pero ningún meteorólogo- hablemos de mañana. Para gente de hace cientos de años era imposible saber si va a llover mañana. pero- Era la aleatoriedad en sí Pero misma. fíjate, sigue siendo aleatorio. En una semana ya. No, pero la gente lo sabía, ¿eh? En una semana no sabemos Y nada. antes también, es verdad que ahora tenemos como una serie, vemos venir las nubes y Es tal, predecible. pero la gente del campo Sabe más. Sí, ni sí. sabían y decían, no, Sí, mañana va a llover o tal, y hay unas épocas del año en las Los que animales reaccionan perfectamente también. Cuando hay un incendio a tomar por culo se dan cuenta, o cuando hay un Claro, porque terremoto. llega un momento en que ya, digamos que esa bifurcación ya ha caído para un lugar, ¿no? Por poner la aleatoriedad. O sea, llover no llover, llover no llover. Entonces ya la naturaleza decide, muy entre comillas esto, por favor no voy a decir decide, porque odio cuando se antropomorfiza la realidad y la naturaleza. Entonces de repente ya va a llover, o sea, el sistema va a caer hacia la lluvia. En ese momento somos capaces de percibir con más tecnología o con intuición o los animales que va a llover. La cosa es antes de eso. Si alguna vez va a ser posible predecir si va a llover o no va a llover antes de que esa bifurcación se establezca, es lo que nos dará la información de si existe una aleatoriedad real o no. Vale, sí, entiendo. Otra cosa que creo que es importante del caos es que está relacionada con el aprendizaje. O sea, cuando más estudias algo, que decíamos, en contra de lo que piensas, que más lo vas a conocer, más te das cuenta lo complejo que es. Y realmente, los seres más sabios que ha conocido la humanidad, uno decía que no sabía nada. Sócrates. Mi padre dijo que estaba equivocado. O sea, realmente a mí una persona que dice que no sabe nada, realmente me produce mucho respeto. Muchísimo más. Alguien
que va diciendo que no es capaz de abarcar, que sí que lo abarca. Claro. Y el aprendizaje va en eso, el aprendizaje es caótico. Imagínate que el aprendizaje de tus 20 años ahora fuera el mismo con 40 y pico. Pero es que ahí está lo interesante de la opinión y la historia. Porque siendo la historia también una cosa absolutamente densa y tú quieres contar la historia de alguien y dices, ¿por dónde empiezo? Porque es muy denso y es muy fractal y lo ves así, pero tienes que tomar una decisión. O sea, yo tengo que decidir, cuando agarro el Quijote, tengo que decidir qué voy a contar. El Quijote es, para un espectáculo de 1 hora de teatro, es infinito. Entonces yo tengo que tomar unas decisiones. Estás ¿Qué cuento? manipulando la historia ahí. Bueno, es claro, pero no hay más No vas a remedio. escoger directamente. Entonces tienes que escoger y tienes que tomar decisiones. Entonces no te vale, para contar una historia, no te vale el no sé nada. Pero Te vale para cuéntanos, opinar. o sea, explica un poco lo que haces del Quijote, que la gente no lo sabrá, y es interesante esto que estás diciendo. Claro, yo agarré, a partir de lo que desarrollo, digamos... Primero fue las teóricamente- 1000 y una noches, ¿no? Sí, pero las 1000 y una noches... Es una narración bastante fractal. Claro. Aunque se acaba. Ahí no es tan fractal porque solo hay 1000. No, al revés. Sí. Al revés, está establecida... Las 1000 y una noches están establecidas de una manera que permite un infinito interno. Sí, interno. ¿Por qué? Porque... Ahora hablo del Quijote, ¿eh? Porque si te das cuenta, una cosa que es muy interesante y que seguramente no es que nadie la piense hacer así, sino que simplemente sucede, es igual que las estructuras narrativas, que no son prescriptivas, sino que es descripción. O sea, las historias se cuentan así en todos los lados. Y lo que ocurre en las 1000 y una noches, a diferencia de, por ejemplo, el libro análogo de la cultura occidental, que sería el de Cameron. Claro, que es el de Cameron. Es un libro de cuentos. Y las 1000 y una noches también es un libro de cuentos, de alguna manera. El de Cameron tiene un marco y las 1000 y una noches también tiene un marco. No, bueno, depende del cuento. Pero el de Cameron es una estructura cerrada. ¿En qué sentido? Son 10 personas, 7 chicas y 3 chicos, que es lo que yo llamo la proporción áurea de la narración, porque es lo que se juntan en el de Cameron, que en plena peste negra en Florencia en el siglo XIV, se reúnen en la iglesia de Santa María Novella y se van a la finca, una finca fuera de la ciudad, a pasar su confinamiento, como hemos pasado nosotros. Y están 10 días, son 10 personas, cada persona cuenta una historia, total 100 cuentos. Ahí no te entran más. Las 1000 y una noches no son 1000 y un cuentos, son 1000 y una noches. Y cada noche dura, con respecto al cuento, más o menos de un cuento. O sea, hay cuentos que te duran un número X de noches, hay noches que incluyen 2 o 3 cuentos. Eso permite un infinito, porque tú coges una versión de las 1000 y una noches y tiene 200 y pico cuentos, y hay otra que tiene 400 y pico. ¿Y cuántos podría abarcar infinitos? Como la costa de Inglaterra. Porque no está ceñido a eso. Sin embargo, el de Cameron, podrías incluir cuentos dentro de los cuentos, eso sí lo podrías hacer también. Pero no puedes meter 101 cuentos en el de Cameron. Porque son una estructura más cerrada. Entonces esto es muy interesante. Entonces yo arranqué, bueno, las 1000 y una noches a mí me enseñaron muchas cosas de contar, pero lo que me enseñó realmente toda esta idea de la narración fractal, es verdad que yo ya lo utilizaba en las noches. Pero claro, abarcar un cuento de las 1000 y una noches no es lo mismo que intentar abarcar el Quijote. No, está mucho más compartimentado el primero. Tienes un cuento y dura menos, entonces tienes que Y una renunciar a menos estructura se cosas. repite. No, pero cada cuento de las noches es un cuento pero es una independiente. estructura repetitiva. En todas están. Lo interesante y lo fractal y lo que yo hice con el Quijote, con la Celestina, con todas estas historias, fue descubrir el atractor, descubrir el elemento que genera la forma y que hay un elemento de infraestructura que se repite en todas las historias, tanto en el cuento de las 1000 y una noches como en el Quijote, etc. Y esto es un armazón estructural que se repite además dentro de cada historia, vuelve a repetirse dentro, es decir, el infinito interno, y la historia que se va creando a partir de lo sencillo genera lo complejo, pero lo que yo recibo es lo complejo. Entonces, a partir de ahí descubro esas estructuras, cómo se están articulando de manera genérica,
y luego le aplico el otro tipo de atractor que yo pongo, que es el atractor misterioso. Y por eso decido contar unas cosas y otras no, lo estructural. Porque hay elementos que a mí me permiten contar la historia. Si yo cuento el Quijote de una determinada manera, ¿por qué renunciar al episodio de los galeotes y no renunciar al episodio del yelmo de Mambrino? ¿Cuál es mi razón? Pues que el yelmo de Mambrino yo lo necesito después, es decir, es estructuralmente interesante. Y el de los galeotes es interesante porque lo que se cuenta es muy interesante, pero si yo saco ese episodio, el argumento no necesariamente cae. Es cierto que ellos se meten, después de lo de los galeotes es por lo que se meten en Sierra Morena, pero yo puedo utilizar, o sea, traer Sierra Morena... Le das la razón, lo haces por economía, en el fondo. O sea, Sí, claro, pero eso son decisiones mías. O sea, una cosa es lo mío y otra cosa es cómo funciona la dinámica convectiva. Son cosas diferentes. sí. Pero yo siempre voy a funcionar desde la razón. O sea, desde ese tipo de criterios. Héctor, ¿es la naturaleza caprichosa? Ya te decía que me parece que es un poco complicado y estoy tratando de evitarlo, aunque es difícil, el utilizar elementos humanos para definir lo que no es humano. El decir, es como ahora, ¿no? Que la naturaleza Claro, se puede ser defiende, es caprichosa. caprichosa, Yo no sé si es caprichosa. caprichosa o no Pues es sí, caprichosa. bueno, pues... La yo lo que naturaleza puedo es decir- naturaleza. yo lo que puedo decir es que es caótica. Eso sí. Eso sí, claro, porque tú ves, por ejemplo, cómo crecen flores en un sitio y cómo crecen en otro, y en teoría no tiene razón de ser, pero claro que la hay, lo que pasa es que es tan complejo y no lo sabemos. Y bueno, el ser vivo más grande que hay es un hongo, que abarca casi todo el canal. Sí. Y están conectados y bueno, realmente no sé, hay gente que prefiere vivir en la simplicidad que en la complejidad, ¿no crees? Yo creo que es imposible vivir en la simplicidad. O sea, Porque eso es vivir de espaldas a la realidad de las cosas. Otra cosa es cerrar los ojos a la complejidad. Es decir, no sé, no complicártela. Pero también es cierto que hay unos niveles de complejidad que tú no puedes abarcar. ¿Qué es lo que pasa con estas historias? y los puedes elegir también, ¿eh? O sea, Escota, una de sus frases era, prefiero los riesgos de la incertidumbre que las seguridades de la certidumbre, ¿no? Claro, pero porque lo otro es una cosa es real y otra cosa no. Puedes escoger Pero, seguridad y verdad. pero no es operativo. O sea, hay un punto en el que tú tienes que actuar, que es lo que te digo. Yo tengo que tomar unas decisiones. Como humano. Chábala, paramos un momento, ten por ahí. Ya está, tío. ¿Ya está? Sí, ¿cómo vas? ¿Seguimos? Sí, ¿cómo va? De hecho, la conversación está siendo bastante caótica, en realidad. Pero es interesante eso, parar en el... Ya estamos, ¿no? Sí. Bueno, luego vas a editar, o sea que podemos seguir. Claro. Mira, la complejidad... Llega un punto en que el nivel de complejidad no es operativo. Yo tengo que ir a lo sencillo, tengo que tomar decisiones, tengo que vivir mi vida. Y eso es lo que hace el narrador de historias. El narrador de historias tiene que elegir contar esto y dejar esto fuera. Y es una decisión subjetiva. Quizá tú dejarías otra cosa, salvo cuando el atractor es estructural. Cuando el atractor es estructural no es subjetivo. Porque yo necesito, si cuento Caperucita Roja, que haya un lobo en mitad del bosque o que la abuela viva al otro lado del bosque, porque sin eso la historia no puede discurrir. Y eso es lo que hace que la historia se mantenga. Con cambios, el mito cambia, la historia cambia, pero es reconocible por esos atractores. Y lo que yo llamo los atractores misteriosos, que son las decisiones que uno toma porque la historia está mejor contada así. Lo Ya, vistes, lo pero decides. no es lo real tampoco, porque lo real es, tú quieres encorsetar un poco, ¿no? O sea, necesitas a esa Caperucita, necesitas ese lobo, vale, pero lo estás poniendo tú también. O sea, realmente es, atrévete a enfrentarte a la realidad o atente a unos límites autoimpuestos. Sí, pero eso es en la vida. ¿Sí? Y en la investigación de la vida. Y otra cosa es la narración. Exacto. Pero en la narración, tiene que acotar. tu padre cuando tiene que escribir ese libro tiene que elegir. De hecho, Borges decía que uno publica para dejar de corregir. Sí, mi padre decía para olvidarse del tema. Pues eso es dejarlo hecho. ¿Ves? Él tiene que cerrar la cosa. O
O sea, no puedes estar en el incertidumbre, porque no Todo el escribes, rato es el libro de arena, en el no caos, haces todo el rato. nada, no puedes, no es operativo. La vida es límites, eso también es límites. Exactamente. Y la narración, cuando yo narro, estoy operando, no es la realidad, no es la vida, es la narración. Cuando tú llegas esta noche a tu casa y hablas con tu hija, o hablas con tu mujer, o hablas con quien sea, y le cuentas lo que has visto, pues tomas unas decisiones sobre lo que has visto. No le cuentas todo, porque no lo abarcas. Entonces uno tiene que limitar. En ese sentido. Nos movemos por el inconsciente, es lo que decía Escota, que podemos intervenir muy poco dentro de lo que cabe. No, pero para narrar tomamos decisiones. Para narrar, sí. Pero es interesante las decisiones. Pues ahí está el atractor misterioso. Lo que yo decido o creo que voy a contar, no porque lo necesite, sino porque creo que la historia es mejor así. Y ahí hay un elemento inconsciente brutal, que no es aristotélico. Lo aristotélico sería lo más económico, es decir, contar pues qué es lo que ha pasado exactamente. Sí, con exactitud. Pero hay cosas que dices, es que este detalle de la historia me aporta un elemento emocional que no me aporta otro detalle. Y ahí entra la inconsciencia. O lo preconsciente que decía Bussoño, lo preconsciente. Las decisiones que están ahí y que van muy rápido y que conectan muy rápido contigo. Y tienes otro libro que es El arte de contar bien una historia, ¿no? ¿O cómo se llama? Sí, El arte de contar bien una historia, la narración fractal fue el primero, que es un libro que yo escribo desarrollando todas estas ideas, ¿no? Pero es como lo que yo decía en las primeras páginas. Es lo que yo le contaría a un amigo si estuviésemos 6 o 7 horas y estuviese yo hablando todo el tiempo. Pues era entonces lo que yo pensaba entonces también. El arte de contar bien una historia es un libro con técnicas de narración. Son 101 técnicas, pequeñas técnicas, o pequeñas estrategias, que las llamaba yo, para contar mejor. Parte de una idea de que narrar, como la complejidad, no es que sea importante, es que es inevitable. Es que vivimos contando cosas y como es inevitable, pues hagámoslo lo mejor posible. Así que yo ahí daba una serie de tips, de estrategias, Desvelanos algunos, ¿no? Elementos que puedes contar mejor. Pues, por ejemplo, aprende a utilizar dilemas cuando cuentes una historia. Y para eso hay que saber lo que es un dilema. ¿Qué es un dilema? Un dilema es cuando tienes que escoger entre una cosa u otra. Pero no todas, claro, ahí está la clave. No todos los momentos en que tú tienes que escoger entre una cosa y otra son dilemas. No, es cuando dudas. ¿Y por qué dudas? Porque no sabes. ¿Y por qué no sabes? Pues no lo tienes claro. Ya, pero ¿qué es lo que provoca que no lo tengas claro? Te lo voy a decir. Las dos cosas tienen el mismo valor. A un sendero y otro, ¿cuál coges? Claro, sí, pero o son buenas las dos, o sea, tengo que coger entre una cosa buena y otra cosa buena que son excluyentes, pero son buenas las dos, o son malas las dos. Y tengo que escoger entre este mal o este otro mal que son excluyentes, porque si hay una opción buena y una opción mala, no hay dilema. Hay dos opciones, pero no hay dilema. Claro. Entonces, saber encontrar cómo cargar un dilema, por ejemplo, eso es muy interesante. Eso se hace siempre. Las películas antiguas, o sea, antiguas quiero decir, bueno, de toda la vida, pero me viene a la cabeza Superman, ¿no? El momento de Superman, que tiene que decidir entre salvar el mundo o salvar a Lois Lane. Y entre A y B, ¿cuál es la decisión correcta? Pues la C. Siempre hay otra que te estás guardando para que la cosa suceda. Eso es algo que si uno aprende a manejar y a localizar en las historias, cuando tú estás leyendo una historia para contarla y localizas el dilema funciona muy bien. El dilema funciona muy bien. Esto lo contaban en Big Fish. Aparecía el momento de que contaba la historia el padre, ¿cómo se llama este actor? Ewan McGregor. No, el otro. El padre, el que hace el padre. No sé. Albert Finney, sí. Ewan McGregor es él, pero de crío. Claro. Entonces Albert Finney, creo que se llamaba así, que contaba la historia de que él de niño pues había tenido un sueño premonitorio que decía tu padre se va a morir mañana, y entonces él dice, ¿qué hago? Se lo cuento a mi padre o no se lo cuento. Qué fuerte. Ahí está el dilema. Entonces dice, yo, mira, me fui a mi casa, estuve todo el día afuera, y cuando volví, ahí estaba mi padre, y estaba sentado, y entonces dije, bueno,
entonces se sentó y vino mi madre y dijo, no sabéis lo que ha pasado, hoy se ha muerto el cartero. Pero que inocente, ¿no? Pero eso sale en Big Fish. Esto sale en- Que su padre no sabe que se va a morir. No, pero claro, pero la clave de la historia es que el padre no es el padre es el cartero que se ha muerto. Ah, qué buena historia. Y otra cosa de como complejidad y caótico, como no hemos visto nunca, es Internet. Internet es la definición de Claro, de la estructuras autoorganización. disipativas, autoorganización, fractalidad, inabarcabilidad. La frase de Scott era: tenemos que aprender a navegar el caos o caeremos en falso orden. Que tiene retruécano, ¿no? La cosa, o sea, navegar el caos o caer en falso orden. Claro. ¿Qué es mejor, el caos o el falso orden? Pero yo- Obviamente hay que aprender a navegar el caos. Yo estoy de acuerdo en eso y además que se genera un orden, el orden espontáneo, las cosas, la autoorganización Sí, y que eso pasa con las historias también. O sea, las historias, es verdad, nosotros tomamos decisiones, pero nadie decide cuáles, sobre todo, quiero decir, los cuentos orales, las pequeñas historias, nadie toma la decisión de por qué Caperucita es de esta manera o Cenicienta es de esta manera, eso no lo decide nadie, no viene un señor y dictamina cuál es la buena y cuál es la mala, la gente la el cuenta. azar. Mira, hay una cosa que pasa donde se ven estos dos elementos y es muy interesante, es el Cid campeador. El Cid campeador es todo el mundo sabe, es un héroe popular, mítico español. Entonces, tú agarras el Cid está en el romancero, hay romances que hablan del Cid, y luego está el cantar del mío Cid. El Cid de los romances y el Cid del cantar son diferentes. Son distintos. El Cid del romance era un Cid el contestatario. Es el de tú me destierras por uno, yo me destierro por cuatro. Es el de la jura de Santa... Sí, es el de la jura de Santa Gadea. Es un Cid contestatario. El Cid del cantar es un Cid mucho más sumiso. Yo tenía un profesor de mi pequeña incursión en la literatura, se llama Juan Victorio, y a mí también me iluminó mucho. Juan también fue muy importante en este libro. Y Juan Victorio tenía la teoría de que el Cid, las historias del Cid, los romances del Cid que habían salido del pueblo, que es lo autoorganizado, era de una manera y daban una imagen de un Cid que no interesaba a lo áulico, a la corte. Entonces el señor rey manda a un juglar que escriba, un gran juglar que escriba un cantar y que ese cantar sea lo que se vaya diciendo a la gente que tiene que es la historia verdadera del Cid. ¿Qué ocurrió? Estas dos cosas están conviviendo. ¿Qué ocurrió económicamente, muy económicamente, cuando aparece la imprenta? Que llega el momento en que hay que decidir qué obras se van a vender. ¿Cuál creéis el romancero o el cantar del mío Cid? ¿Qué creéis que los empresarios económicos decidieron imprimir? El romancero. El romancero. ¿Por qué el romancero? Porque se vendía. Y porque lo prohibido... Pero no era prohibido, ninguna de las dos están prohibidas. Pero el romancero se vendía. Porque a la gente le interesaba el romance. El cantar del mío Cid Era es más una... el cantar del mío Cid no... O sea, es una gran obra, es una obra maestra, pero no le interesaba a nadie. A la gente le interesaba el romance. Fíjate cómo vence lo autoorganizado, que es lo que estabas diciendo antes. Cómo lo autoorganizado no es posible que tú lo gobiernes porque la gente lo acaba prefiriendo, porque es mejor. Claro, esto está pasando con las criptomonedas ahora de una manera... Y con los medios de comunicación y con todo. Claro, ya con no todo. hay medios de comunicación, ahora lo que hay gente con una cámara de alta definición en su bolsillo. Se acaban los medios. ¿No? Y que dice, no, pero que se acabe internet, que se acabe tal, la gente. De nuevo, intentar encauzar un elemento que es que no vas a poder ponerle puertas al campo, que es lo que Como pasa aquí. la palabra cambio climático, ¿no? Que todo el mundo dice, esto es el cambio climático. Y ya te quedas tranquilo, ¿no? La dana por el cambio climático. Esto por el cambio climático. Oye, que es que no es tan sencillo. Si rascas, te darás cuenta ahí no es tan así. O sea, a ver, es mucho más fácil vivir en un supuesto orden que en un demostrado caos. Bueno, pero yo creo que es que no hay alternativa, porque el caos te cae encima. En el momento en que rascas un poco, en realidad
te acaba cayendo, y lo que sí funciona es lo que genera el caos, que son las aparentes redundancias. De repente parece que las cosas, pero ¿por qué hacemos tantas cosas a la vez? O hay duplicidades que se hablan ahora. Pero eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido. Lo decía un tipo, decía, pero vamos a ver, o sea, si comprásemos todo el edificio, el aceite todos juntos, pues saldría más barato. Pero no lo hacemos. Preferimos comprar cada uno por nuestro lado, nuestro aceite. ¿Por qué? Pues por la complejidad de las cosas. Y porque eso en realidad es más seguro, porque si tú tienes el edificio y compras, haces una compra, es cierto que será en un principio parecerá más barato, pero como te falle, todo el mundo se queda sin aceite. Y sin embargo, como cada uno compra el suyo, si a mí me falla, pero no me falla, porque bajo a la vecina o al vecino y tal, y le pido un poco de aceite y está todo bien. Bueno, y porque no consumimos todos el mismo aceite, ¿no? Exacto, ¿veis? Esa es la complejidad que aparece y que no puede ser gobernada. Yo creo que no puede ser gobernada. Pero bueno, en cuanto a lo que dices, Jorge, creo que también, claro que no puedes atribuir todo al cambio climático, las cosas tienen una infinidad de motivos y yo creo que también haría falta muchos años para acelerar cualquier cosa a la mano del hombre. Pero aún así tú siempre puedes comprar boletos para algo, o sea, si tú estás fumando todo el día, pues te estás comprando boletos para tener cáncer de pulmón, y si estás emitiendo gases a la atmósfera, te estás comprando boletos para que haya desastres naturales. Esto es así. Si coges el coche, estás comprando boletos. Pero volvemos a lo mismo. Eso es, sí. Es que es un poco... ¿Qué hacemos los...? Quiero decir, es un poco la misma historia de antes, ¿no? Aparece la incertidumbre, aparece el elemento que no podemos controlar, que no sabemos de dónde viene, y da igual. Los humanos, lo que llevamos haciendo desde siempre ha sido protegernos de eso. O sea, generamos cosas, construimos cosas, digamos, físicas, y construimos también redes para protegernos de eso. Desde que había que protegerse de la naturaleza, del frío, del calor, de la lluvia, de la nieve, del animal salvaje, pues generábamos armas, generábamos casas, nos escondíamos en tal sitio y poníamos piedras delante para que... O sea, nosotros construimos. Y yo creo que contra esto lo que tenemos es que correr más, o sea, generar más tecnología, generar más, no menos, más. Sí, muy buena reflexión. Porque es lo que hacemos los humanos. Entonces, detenernos para convertirnos... Me acuerdo una vez que me decía, esto es una historia, iba a unas cosas de mindfulness, que me parece muy interesante, ¿no? A mí me parece guay, además yo tengo que aprender a meditar, eso es cierto. Y recuerdo que dejé de ir, pero la profe decía, ¿os habéis dado cuenta de que las gacelas, los ciervos, no tienen úlcera? Tienen estrés, pero no tienen úlcera, porque les provoca estrés que viene el león, pero luego se quitan eso cuando ya no está el león. Los seres humanos nos quedamos dando vueltas, hay que ser como los ciervos. Y dije, no señora, yo es que no soy un ciervo, yo estoy a Cervantes, yo soy un ser humano, yo no quiero ser una gacela. Entonces, yo entiendo que la gacela funciona así, pero yo funciono de otra manera, y lo que quiero son herramientas para mí. Para mi funcionamiento como humano. ¿Cómo me puede decir usted que no puedo quedarme dándole vueltas a las cosas? Si es precisamente gente dándole vueltas a las cosas, la gente que da soluciones a las cosas. Las gacelas no construyen. Las gacelas son gacelas y van a ser gacelas toda la vida. Nosotros no. Nosotros pensamos... decía que el ser humano es un ser racional, es el único que existe, que vence al instinto, ¿vale? Y el acto del cazador y el cazado, ¿no? ¿Por qué caza el cazador? Porque es previsible la reacción del cazado, pero si no fuera previsible no podría cazar. Sería horrible. Entonces en el ser humano es imprevisible, entonces es muy difícil. Fue el cambio. Antes nos cazaban los leones a nosotros, ahora les cazamos nosotros a ellos. Pero ¿cómo cuando hicimos nos dimos nosotros cuenta de sus eso? rutinas. Y no solo eso, y cuando empezamos a partir de eso, a partir de la observación, empezamos a tomar decisiones racionales y construimos cosas. Escota decía siempre que el ser humano se distingue del resto de animales en que es un ser racional. ¿A qué se refiere con ser racional? Pues yo creo que se refiere a que supera el instinto. El instinto, por ejemplo, ¿por qué el ser humano dejó de ser presa y se convirtió en cazador? ¿Qué pasó en la mente del ser humano para que ahora todas las bestias
que nos amenazaban estén en zoológicos y nosotros llevamos a los niños a verlos. Y antes teníamos que correr porque nos comían. Pues bueno, surgió la racionalidad. ¿Qué es eso? Pues por ejemplo, el ritual del cazado, si tú te das cuenta de que tiene una rutina, es muy fácil cazarlo. O si detectas un detalle, por ejemplo, que la mejor manera de ahuyentar a unos mamuts es hacer un ruido muy agudo, pues el ser humano acaba de salirse del instintivo que sería correr y ahora se queda quieto y hace ruido y salen corriendo los mamuts. Claro. Eso es caos. Pero fíjate que va más allá, que es lo que hablábamos antes, como eso es la observación del fenómeno, pero luego está la fabricación de los instrumentos Eso. para hacer ese ruido. O sea, tú descubres que el mamut se va porque hay un ruido agudo, por ejemplo, y a partir de ahí empiezas a fabricar instrumentos que hacen ese ruido agudo de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que hacemos los humanos? Es construir. Y eso... ¿Hay algún otro animal que utiliza un instrumento? Yo creo que el mono, no sé si un pájaro. Sí, así, pero no para lo que pero hacen no los puedes humanos. construirlo de manera racional, que es lo que aparece en lo racional. Exacto. O sea, lo racional es un propósito. Sí. Tú tienes un propósito para Es un hacer eso. propósito de renunciar a la costumbre. O sea, la costumbre en el fondo nos condena al instinto. O sea, porque la costumbre que es, fíjate, el ser humano, y yendo ya más profundo, esto merecería otro programa, pero el ser humano ha conseguido hacer de los instintos algo bueno o algo malo. Tú fíjate que seguramente solo el ser humano disfrute de fornicar sin interés en procrear. O que solo el ser humano se puede ir al baño con una revista, o que solo el ser humano disfruta pegándose un atracón de comida. Cuando ya está lleno sigue comiendo por placer. O sea, es hacer un arte de los instintos, poder renunciar a ellos, pero también hacer, pues eso, pues fíjate, en lo que es el sexo, ¿no? Antes siempre hablaríamos de procreación. No, con el ser humano no hay que hablar de sexo, porque no siempre está encaminado a la procreación. Vamos, yo diría que las menos de las veces, ¿no? Pero eso se lo dices a cualquier animal, no lo puede entender. Pero bueno, eso porque los monos no tienen condones, pero espérate. No, o disfrutar de dormir. Espera que un mono entienda que puede hacer eso y que la consecuencia no sea tener un hijo, ¿sabes? Si yo no sé si son capaces de hilar siquiera eso, después de 9 meses van a hacer una cría. Ellos son capaces de hilar. Bueno, sí, y lloran a los muertos y los tienen. Pero no tienes un propósito tampoco. O sea, la cuestión es que no son conscientes de pero que van a morir. la copulación, la fornicación, Sí. digámoslo como lo queramos llamar, ¿no? No tiene, o sea, el caballo no está pensando en hacer un potro. El caballo tiene un instinto y va y hace y de ahí sale el potro, pero no, o sea, yo creo que incluso sería al revés, o sea, nosotros sí podemos pensar, mira, si vamos a tener un bebé y el perro no. El perro va y ya está, y la perra va. No, pero el y fuera. instinto más primario que hay es reproducirse. O sea, alimentarse y reproducirse. Eso le pasa hasta a las plantas, a los hongos, al ser humano. Lo más primario. Alimentarse y reproducirse. Claro, pero el animal no piensa. No piensa Si porque- hago esto, va a pasar esto Exacto, otro. es tan primario que ni lo piensa. O sea, no llega a tanto. Entonces, nosotros sí. O sea, quiero decir que diría incluso que el perro siempre fornica por placer. Porque no puede generar. Pero bueno, te estás metiendo. Pero más allá de lo que somos, a mí me interesa lo que hacemos los humanos, cómo nos comportamos los humanos. No, claro, somos tan diferentes. Disfrutar de instintos, por ejemplo, disfrutar de dormir, disfrutar de comer. ¿Esto es realmente algo que el resto de especies disfruten o lo elijan? O fornicar, elijo fornicar. No, Tú fíjate. que la naturaleza tiene que estar en celo tiene que estar... O sea, el ser humano ha hecho un arte de los instintos. Pero fíjate, ¿Cuál puede renunciar? el perro no come... Muchos se mueren si le pones toda la comida que quiera, muere ahí el perro. Claro, pero quiero decir que no dice, voy a comer este pienso que me va mejor que este otro. El perro no tiene arte. Pues no, lo que no tiene es proyección. No O sea, sabe que va a morir. No hay historia, ni sabe que va a haber un hijo, ni sabe que va a haber nada, no sabe nada. Se deja llevar por el instinto. Y el instinto es placer o dolor.
placer o dolor, o sea, esto me duele, me quito, esto me gusta, me quedo. Y ya está, y no hay más. O sea, creo que realmente los únicos que... Fíjate, no lo había pensado. Y creo que al final los únicos que procreamos, que o sea, procreamos somos los humanos, que podemos decir, oye, mira, vamos a tener un bebé. No, que podemos decidirlo, claro. Pero, Y ¿sabes? podemos saber lo que va a pasar. Vamos a tener un bebé. Pero mira los gatos, que son el felino con más éxito en la historia de la humanidad. O sea, los Total. gatos y joder, ¿tú has oído una gata practicando el acto? Es la cosa más loca que hay. Vamos, sufren, no dirías tú que están gozando. Claro, pero no puedes dejar de hacerles. No pueden, están condenados están condenados al orden. ¿eh? No saben lo que es el caos. Y aquí podemos cerrar esta conversación. Pues ha sido un placer. Igualmente, Héctor, Jorge, contigo nos siempre vemos en otra, brindaremos con cerveza por todos los emboscados por el caos. y por el caos, viva el caos. Bien entendido. Hasta la próxima, queridos emboscados. Gracias por estar ahí. Emboscado. Emboscados. Qué bueno. Emboscados. Emboscados. Mirar de cerca, desde mi perspectiva, es siempre saber de dónde las cosas nacen y a dónde van. Hay que ir al detalle. Cuando se miran las cosas de cerca siempre son distintas a cuando se ven a media distancia o de lejos. En detalle, la realidad se hace muchísimo más rica.